Siguiendo la secuencia de los grandes mensajes alrededor del santuario, hoy veremos, además de un par de minutos de repaso del altar, donde nace el concepto de la cruz, del holocausto, veremos el procedimiento del perdón. Esa sangre hay que introducirla y es un sacerdote el que la introduce en el lugar santo. Ahora, ¿por qué la introduce en el lugar santo? Y la asperja 7 veces. ¿Y cuál es la razón de esto? Es porque detrás del velo del lugar santo hay un arca. Esa arca tiene una tapadera. Sobre la tapadera están los querubines. En realidad la tapadera, estoy diciendo tapadera en español, pero es propiciatorio. Ese es el trono, la representación del trono de Dios. Y lo único que contiene esa arca que está en el lugar santísimo que usted puede estar apreciando es las 2 tablas de la ley. Entonces, cuando se coloca la sangre de la víctima que llevó el arrepentido en el velo, lo que está haciendo el sacerdote es una mediación entre el Dios que está del otro lado y el pecador que quedó en el atrio. Lo que está diciendo es que la justicia de Dios está satisfecha. ¿Cuál justicia? La justicia que demanda la ley. Porque la paga del pecado es muerte y pecado es transgresión de la ley. Eso es impresionante cómo lo contiene el arca del pacto, se le llama. Y al presentar la sangre, la Biblia me enseña de que la vida está en la sangre. Eso es lo que dice Levítico. Como se está llevando la sangre, que es la vida del sustituto del cordero por el pecador, por eso es que puede obtener perdón. Y esto se lleva a cabo permanentemente durante todo el año. Sin embargo, una vez al año hay un servicio especial que se llama Yom Kippur. Eso se celebra en el lugar santísimo. Yom en hebreo es día. Y Kippur es la expiación, es el día de la expiación, o el día del perdón, o el día del juicio. Cuando es limpiado el santuario, son borrados completamente los pecados, se responsabiliza al autor del pecado, Satanás. Toda esa basura de pecados perdonados va a caer como basura sobre él para exterminarlo para siempre. ¿Cómo entenderlo mejor? Hay varias líneas. El tiempo, por supuesto, no nos proporciona aquí el espacio necesario. Uno puede entenderlo por Daniel 7. Daniel 7 me presenta a Babilonia bajo un león, Medo-Persia bajo un oso, a Grecia un leopardo, Roma imperial bajo una bestia. Luego aparece la división bajo el símbolo de 10 cuernos y de ahí aparece un cuerno pequeño y de ahí viene el juicio. Los libros son abiertos e inmediatamente el reino se le da al que le hacen acercar al juicio. Esto me está indicando que antes de la venida del Señor hay un juicio. Y eso es lo que enseña el último mensaje para este planeta Tierra, que está en Apocalipsis 14 del 6 al 12. Escuche lo que dice. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y si usted ve en el versículo 14, está cuando se ciega la tierra, la segunda venida, antes de la majestuosa venida de Cristo está el juicio. Pero para hacerlo bien centrado en el santuario, quisiera que se memorizara 7 nombres. A ver, practique conmigo, 7 nombres. Las primeras 4 son con P. Son Pascua, panes, primicias, Pentecostés. Note cómo van las fiestas. Yom Kippur y cabañas. La fiesta de las cabañas
es cielos nuevos y tierra nueva. Y antes está el Yom Kippur. Esto está alrededor del santuario. Así, la Pascua, que es la muerte de Cristo, es el altar. Las primicias que se presentaban son símbolos de la resurrección de Cristo. Y esto está en el libro de Corintios. Yo quisiera que usted lo tomara en cuenta, 1 Corintios 5. Y entonces veremos que todo está centrado en el santuario. 1 Corintios 5, búsquelo conmigo. Si ya lo tiene, leo el versículo 7 y dice, limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua es la muerte de Cristo. Ahorita no se debe estar celebrando la Pascua en el calendario romano, porque en el calendario romano siempre cae viernes, porque es un calendario que tiene que ver con el sol. Pues. Este calendario es unisolar y la Pascua es el 14 del mes de Nisan, cualquier día de la semana. Cristo murió un viernes, es nuestro Cordero. Cuando vamos a explicar el capítulo 15, aquí en 1 Corintios también, usted va a sorprenderse en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, en el atrio, usted puede ver la representación de la Pascua en el altar. Cada cordero que está siendo sacrificado era un símbolo hacia el futuro del Cordero de Dios de la Pascua, el Cordero Pascual. Las primicias en la resurrección. Y cuando Cristo entra al lugar santo como sacerdote, es el Pentecostés. No olvide eso, es el Pentecostés. Cuando Él es ungido, es ordenado como sacerdote y entra para iniciar su ministerio sacerdotal en favor del hombre con su sangre. Siguen corriendo los tiempos y viene después, no olvide, tenemos la Pascua, los panes, las primicias, Pentecostés y ahora viene trompetas. Las trompetas, esas fiestas son solemnes, son del séptimo mes. La función de las trompetas es anunciar que ya viene el Yom Kippur. Las trompetas suenan el séptimo mes, el primer día. Eso está en Levítico, usted lo puede buscar, Levítico 23. Y le anuncian con shofar, trompetas de plata, en todo el territorio de Israel, que se preparen, porque viene el Yom Kippur, el día del juicio, el día del perdón, el día de la expiación, el día más solemne. Tan solemne es que la guerra de 1967, el Yom Kippur, cuando Israel fue atacado por sirios, jordanos y egipcios, fue un Yom Kippur. Ahí perdieron Jerusalén, que era mantenida por Jordania. Eso es lo que está pasando ahora. Ya dejamos la Pascua, ya pasamos la resurrección, ya el Pentecostés es historia, ya las trompetas han sonado después del movimiento de la Reforma y entró la hora de su juicio, ha llegado. Necesitaríamos otro programa para esto, para explicar las 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Pero llegó pues, las profecías se cumplieron. Exactamente en un octubre de 1844, Cristo pasó del lugar santo al santísimo como estaba aquí profetizado en la palabra de Dios, para dar inicio a la última etapa de su ministerio sumo sacerdotal. Cuando Él termine esto, se acabó la gracia. Le daremos un poquito más de tiempo al Yom Kippur después de la pausa.
Después de que Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos, fue entronizado como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, ahora el mensaje es completo. Quisiera que se pudiera guardar un hermoso versículo de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, y leo el versículo 34. Y es muy importante que esté dedicado a Roma, es a los romanos. Y dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Y ahora lo hace bien central, bien cristocéntrico. Cristo es el que murió. Escuche, el que murió, la Pascua, el altar otra vez del atrio. Más aún, el que también resucitó, primicia. El que además está sentado a la diestra de Dios, después del Pentecostés, ya estamos en el lugar santo, el que también intercede por nosotros. No hay evangelio completo si solo nos quedamos en la cruz. No es evangelio completo si hablamos de su muerte, que es la base de todo, por supuesto, y su resurrección, hasta ahí nada más. El evangelio es completo cuando es su muerte, resurrección, y como dice Romanos 8:34, Él está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando tocamos a Timoteo, en su primer capítulo encontramos otro versículo sumamente interesante. Capítulo 2 de 1 de Timoteo y versículo 5. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Querido amigo, usted ama a Cristo, usted ama a Dios. Lo tiene que tener como el que murió, resucitó, pero lo tiene que tener como su mediador, si no, no es completo. Para que usted lo tenga como rey, cuando Él venga por segunda vez, debe tenerlo, insisto, como su sacrificio, su resurrección, pero como su mediador también. Y note lo que dice la Biblia. No piense que es este canal o es este servidor. La Biblia dice que hay un solo mediador. ¿Por qué? Porque solo uno murió. Porque solo uno resucitó. Esto no es complicado. Un solo mediador. No hay un sistema de canonización para colocar mediadores. La canonización en realidad es la muerte de Cristo, es su resurrección. Y ahora dice Hebreos, en el capítulo número 8 y versículo 1. Ahora bien, ahora le está escribiendo a los hebreos. Cuando esto se escribe, todavía estaba el santuario terrenal. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es, ¿quiere subrayar eso en su Biblia? El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pero cuando entramos al Yom Kippur, que es la etapa final de esta mediación, eso está en Levíticos capítulo 16. Es todo un capítulo, todo un ritual. Ahí entra Cristo como nuestro sumo sacerdote y escuche el versículo 4. Vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las vestiduras santas. Con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Aquí está cómo debe de entrar, vestido de blanco. Para que cuando Él termine el Yom Kippur, Él se quite este traje de lino y se ponga el de Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero llevarle en la última parte de nuestro programa de hoy, la hora de su juicio ha llegado, al libro de Daniel capítulo 7. Después de que Roma se divide, después de que aparece el anticristo como un cuerno pequeño, dice Daniel 7:9, estuve mirando,
hasta que fueron puestos tronos, se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos antes de que se reciba el reino. Los libros son abiertos. Ahí están los registros. Ángeles, millones y millones, los testigos. El Padre es el juez, porque todo esto tiene un contexto de juicio. Y en el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse, nuestro abogado. Y a Juan lo dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero cuando uno llega al libro de Santiago, y está después de Hebreos, Santiago, aquí encontramos algo sorprendente. Dice Santiago capítulo 2, y leo el versículo 8, si en verdad cumplir la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero mata, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y está hablando de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el cuadro del juicio, del Yom Kippur, en el lugar santísimo? Cristo es nuestro mediador, es nuestro abogado, es su abogado. Si pasó por la cruz, si pasó por la resurrección, si pasó por el Pentecostés. El Padre es el juez. Los ángeles son los testigos. Los registros están en los libros. El diablo es nuestro acusador. Y usted que me escucha es el acusado. Usted solo tiene una sola opción para salir bien de este solemne juicio, teniendo a Cristo como su Cordero Pascual, para que automáticamente sea su abogado en ese juicio. Aquí no entra la buena labor de la iglesia, de su pastor, de su líder, de su sacerdote. Depende totalmente de Cristo. Estamos viviendo los tiempos finales. Pero no porque haya complicación en el clima, o porque la niña, o porque hay sequías o inundaciones, o demasiadas catástrofes heladas allá en los Estados Unidos. Eso no es el fin, ni siquiera las guerras. Cuando hablamos del fin es porque Cristo está terminando su última función, su última etapa solemne en el lugar santísimo. Lo demás son solo señales. Pero cuando habla ahí la hora de su juicio, es para que el Señor toque su vida ahorita. Usted, si ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, como su Cordero Pascual, si usted ha tomado la decisión de que Él sea su resurrección, y esto se sintetiza en el bautismo, porque los que se bautizan participan de esto simbólicamente, usted no tiene nada que temer del juicio. El juicio es una buena nueva, pero es una mala nueva si usted no tiene a Cristo como su Salvador personal. Para que este programa llegue a usted, Dios proveyó canales, estudios, personas que hacen este trabajo para que usted tenga el privilegio de tener a Cristo como su Salvador personal, para que usted lo pueda tener como su resurrección, para que usted lo pueda tener como su Pentecostés, es decir, su sumo sacerdote. Pero lo más importante es que en esta hora final sea su abogado, sea su mediador, su intercesor, su fiador,
su sumo sacerdote. ¿Qué pasa? Según Daniel, cuando termina esto, se quita ese traje de lino. Se acabó la gracia, querido amigo. Se terminó. Nunca más, escúcheme bien, nunca más habrá otro mediador entre Dios y el pecador. Se acabó. Se terminó. Nunca más. Y empezará a vestirse con el ropaje de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso está por suceder. Entonces, si las señales no sirven. Al terminar el programa de hoy y hablarle de la hora del juicio, usted tiene dos opciones. O ignora a Cristo como su sacrificio y por lo consiguiente como su abogado en el juicio, o lo toma. Usted es el arquitecto de su destino a partir de ahora. Que Dios pueda a través del Espíritu Santo influenciar su mente, su corazón, para tomar la decisión más solemne en toda su vida.